Ahí ya está. Listo. Muy bien. Entonces nos dice que la armadura para puente está sometida a las cargas que se muestran. Nos piden determinar la fuerza en los elementos HI, HB y HIBC, ¿sí? O sea, estos que tenemos por acá. Y que establezcamos si los elementos están en tensión o en compresión, ¿sí? Entonces, para aplicar el método de secciones, en este caso tenemos la reacción AY y la reacción AX. Y también tenemos la reacción EY. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, como en el ejemplo anterior, si nosotros segmentábamos, teníamos de un lado dos incógnitas y del otro teníamos todas las incógnitas, pero en este lado, si nosotros segmentamos, tenemos incógnitas externas de los dos lados, ¿sí? Entonces, vamos a primero determinar las reacciones externas, haciendo sumatoria de momentos en el punto A, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo la reacción EY y su brazo serían 16 metros, ¿sí? Y su signo positivo. Tengo también 30 kilonewtons que están aplicados en J, no producen momento. Los 20 kilonewtons aplicados en I sí producen momento y su brazo serían 4 metros, su signo negativo. Y tengo también otros 20 kilonewtons por ahí, su brazo 8 metros y su signo negativo. Y los 40 kilonewtons que tendrían un brazo de 12 metros y su signo negativo, y todo esto es igual a 0. Despejo para EY, ¿sí? Todas las fuerzas y sus momentos pasan al otro lado con signo positivo. Y me quedaría 20 kilonewtons por 4 metros, más 20 kilonewtons por 8 metros, más 40 kilonewtons por 12 metros. Lo que es, y dividido todo dentro de 16 metros, ¿sí? ¿Cuánto me da la reacción EY? 45. Muy bien, gracias. EY es igual a 45 kilonewtons. Y como da positivo, va hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahora nos podemos trasladar a determinar la reacción a Y, ¿sí? Para ello puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Voy a tener AY. Hoy sí considero los 30 kilonewtons. Menos 20 kilonewtons. Menos 20 kilonewtons. Menos 40 kilonewtons. Y sumo 45 kilonewtons, que es la incógnita, que es la reacción que ya terminamos. Y todo esto lo igualo a 0. Despejo para AY. Todos los valores pasan al otro lado con signo contrario. ¿Y cuánto nos da AY? 50, 70. Serían 110 kilonewtons menos 45. ¿Cuánto nos da el valor de AY? 65. Muy bien, gracias. Nos daría 65 kilonewtons, ¿sí? Entonces, como no tengo ninguna fuerza horizontal, entonces no tengo ninguna reacción a X, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál de los dos lados? ¿Puedo utilizar el lado de la izquierda o el lado de la derecha? ¿Cuál consideran que sería el que podríamos utilizar? ¿Este diagrama de cuerpo libre o este?
El de la izquierda, tal vez. Muy bien. Si realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre en la izquierda, ¿sí? Solo colocaríamos los puntos A, el punto, bueno, aquí tendremos el punto A, el punto B, la fuerza de BJ, J y la fuerza, aquí tendríamos la fuerza de IH. Fuerza de IH. IH. Perdón. Tendremos la fuerza de BH. Y tendríamos la fuerza de BC. ¿Sí? Y recuerden que estas concurren en un punto que es el punto H. El punto H está por acá. Y por acá estaría el punto, si quieren lo coloco un poco más abajo. El punto FBC, el punto C. La fuerza BC. Y aquí estaría, punto C. Entonces aquí yo tengo 2 metros. 2 metros. Tengo la fuerza de 30K acá. Tengo la fuerza de 20 kilonewtons acá. Y la fuerza AY que es de 65. Ah, no, perdón, aquí son 4 y 4 metros. 4, disculpen acá. Una posible confusión. Sí. Muy bien, entonces, siguiendo lo que vimos en la clase anterior, ¿dónde puedo empezar para encontrar las reacciones? Era una pregunta. ¿Sí? Decime. En el punto J, sí, pues que no había aparecido 30, aparecía solo 0 kilonewtons. Así es que se me... Y Ah, cuando borré se me fue ese también. esa era mi duda, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, para encontrar estas tres incógnitas, ¿en qué punto puedo iniciar? ¿O dónde puedo simplificar el proceso? En el punto A, ingeniero. Si analizo en el punto A, tendría la fuerza BC no generaría momento, pero la fuerza en IH sí genera momento y la fuerza BH generaría momento, lo que tendría tres incógnitas. Dos incógnitas, perdón. En el punto J. En el punto J, que sería donde están los 30 kilonewtons, ahí sí tendría más incógnitas. Tendría la fuerza BC, la fuerza BH y la fuerza IH no generaría momento, ¿sí? Tendría igual dos incógnitas. Y en el punto B, Inge, Muy bien. El punto B sí lo podría analizar porque ahí concurren dos fuerzas incógnitas, entonces voy a hacer sumatoria de momentos en el punto B son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo 30 kilonewtons que tienen un brazo de 4 metros y su signo positivo, ¿sí? Tengo la reacción allí, 65 kilonewtons, su brazo son 4 metros y su signo negativo. Tengo los 20 kilonewtons, no genera un momento. Y tengo la fuerza de IH por su brazo que son 4 metros y su signo negativo, ¿sí?
Y todo esto sería igual a 0. Tengo una única incógnita que es F y H. Lo que me quedaría, F y H pasa al otro lado con signo positivo y me quedaría 30 kilonewtons por 4 metros. Menos 65 kilonewtons por 4 metros. Dividido 4 metros, o sea, todo se simplifica. ¿Cuánto me queda F y H? Quedaría de 35 Negativo, ¿verdad? kilonewtons, ¿sí? Negativo, gracias. Entonces la fuerza IH es igual a 35 kilonewtons, pero en compresión. Bueno, muy bien. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Sobre esta fuerza interna? Por el momento no, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cómo puedo determinar las demás reacciones? ¿Puedo hacer sumatoria de fuerzas o puedo irme a otra sumatoria de momentos en otro punto? Tal vez sumatoria de fuerzas, porque el momento ya en otro punto igual tendrían las dos incógnitas. Muy bien. Sumatoria de fuerzas, ¿sí? Podemos hacer sumatoria de fuerzas verticales. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo 65K kilonewtons menos 30 kilonewtons menos 20 kilonewtons más la fuerza BH, ¿sí? Ahora, la fuerza BH, como tenemos 4 de base y 4 de altura, sería por el seno de 45. Todo esto sería igual a 0. Despejo para FBH. Y me quedaría igual a pasaría al otro lado con signo 30 kilonewtons más 20 kilonewtons menos 65 kilonewtons dividido dentro del seno de 45. ¿Cuánto nos da la fuerza BH? Menos 21.21. Muy bien, gracias. Menos 21.21 kilonewtons. Lo que sería igual a que la fuerza BH es igual a 21.21 kilonewtons en compresión. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas o comentarios? Dije, o sea que las fuerzas siempre las vamos a dibujar saliendo del nodo. Sí, siempre saliendo de lo, digamos, donde seccionamos, saliendo, como si estuvieran en tensión. Y si usamos esa convención, si la respuesta nos da negativo es porque es compresión, si nos da positivo es porque es tensión. Ajá, sí, exactamente. Ok, gracias. Y que una duda, en este que acabamos de calcular, la fuerza de BH, ¿podemos haberla calculado en J o no se pudo haber hecho eso? La fuerza de BH haciendo sumatoria de momentos en J. Sí, solo como duda nada más. No, fíjate que como todavía no conocemos la fuerza BC, tendríamos dos incógnitas. Ah, ok, gracias. Pero si ya conociéramos BC, ahí sí también sería válido. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál determinamos? Si desean, también podemos hacer sumatoria de momentos en H para encontrar FBC. ¿Sí? Es como una variante. Sumatoria de momentos en H
son iguales a 0, positivo en esta dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas generan momento respecto a H? Tenemos FBC, que tiene un brazo de 4 metros y un signo negativo, ¿sí? Perdón, positivo. Tenemos menos 65 kilonewtons por un brazo D. En este caso, como es en el punto H, serían 8 metros, o sea, 2 por 4. Tenemos la fuerza de 30 kilonewtons con un brazo de 8 metros y la fuerza de 20 kilonewtons por un brazo de 4 metros. ¿Sí? Son iguales a 0. ¿Sí? Entonces ya podemos despejar para FBC. ¿Sí? Todo pasa al otro lado con signo positivo. Bueno, FBC, si quieren lo simplificamos. Colocamos 65 kilonewtons por 4 menos 30 kilonewtons por 4 menos 20 kilonewtons. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la fuerza BC? ¿Cuánto nos da FBC? ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto? 150. 120. Dije una pregunta, ¿no sería 65 por 2? Ay, sí, perdón. El Ahorita. 30, ¿verdad? Ah, no, el 30 no. No, sí, también. No, el 30 sí también, como es todo dividido 4, ¿verdad? Si es 65 por 2, Ajá, sí, gracias. 2 también. Aquí habría un 2 y aquí otro 2. ¿Sí? Corrijamos esa parte. Ahora sí, disculpen el error, pero ¿cuánto daría? 50. Muy bien, 50 kilonewtons. Esa sería nuestra respuesta. Ahora, como da positivo, significa que son 50 kilonewtons en tensión. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre lo que hicimos o cómo lo hicimos? ¿Sí? Recuerden que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 respecto a un punto de referencia. ¿Sí? O sea, ustedes podrían aplicar la ecuación de momentos para encontrar las reacciones siempre que tengan un punto de referencia. Pero a veces es más fácil, si ya conocemos una fuerza, irnos a la sumatoria de fuerzas. Ingeniero, para encontrar la fuerza de BAC también hubiéramos podido hacer sumatoria de fuerzas en X, en el punto B. Sí. Hubiéramos hecho sumatoria de fuerzas en X globales, así en todo este diagrama de cuerpo libre. Y sí nos debería dar exactamente la misma respuesta. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Ingeniero, AX todavía no lo hemos sacado, ¿verdad? Lo que pasa es que globalmente, como no tenemos ninguna fuerza horizontal, AX vale 0 desde el inicio. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Pasamos a otro ejemplo, así para afianzar los temas. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Voy a dejar aquí por si alguien todavía está copiando.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y sería este. Sí, en este caso tenemos una armadura, ¿sí? Una armadura siempre con los siguientes puntos, el punto A, el punto B, C, D, E, F y G, ¿sí? Las líneas punteadas que están ahí solo hacen referencia a que, por así decirlo, están a la misma altura, ¿sí? Son solo líneas guías, no forman parte de la armadura. Entonces, nosotros tendríamos la reacción, el problema, el inciso es determinar reacciones en F y G. ¿Sí? Entonces, veamos cómo tenemos las reacciones acá. Tenemos FY y tenemos FX. Tenemos GY. ¿Sí? Si quieren, colocamos GY hacia arriba. Y tenemos GX. ¿Sí? Ahí yo estoy asumiendo una dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer yo en este caso? ¿Sí? Si me piden las 4 reacciones. Al principio parecería un ejemplo indeterminado, pero vamos a ver qué reacciones podemos encontrar. Muy bien, puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Así globalmente, sumatoria de fuerzas en Y. Perdón, sumatoria de momentos. Momentos en F son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces tengo GY por su brazo, que son 4 por 8 pies, ¿sí? 4 por 8 pies. Esta sería la primera reacción. También tengo 1200, no, son 12.000, perdón, 12.000 libras por su brazo, que serían también 4 por 8 pies, ¿sí? Y su signo negativo. Y también tengo 16. Ingeniero, Sí, decime. disculpe que lo interrumpa, pero ¿por qué 4 por 8? Porque sería esta distancia que tenemos del punto F hacia el punto C, la distancia horizontal, ¿sí? Este aquí. Tenemos, serían 32 pies. Muy bien. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. Y también tenemos 16.000 libras por su brazo, que serían 2 por 4 pies, ¿sí? Y todo esto sería igual a 0. Ah, no, perdón, 2 por 8. Perdón. Otra vez. 8 piezas, ¿sí? Como está a la mitad. Y todo esto sería igual a 0. Despejo para GY, ¿sí? La reacción G en Y. Y me daría igual a 12.000. ¿Sí? Creo que el 8 es factor común. 12.000 libras por 4 más 16.000 por 2 partido dentro de 4. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la fuerza GY? ¿Cuánto nos da GY? 20.000, Inge. 20.000 libras. ¿Cuánto? 20.000 libras. 20.000. Muy bien, gracias. 20.000 libras
Y como nos da positivo, significa que va en la dirección que asumimos al inicio. Bueno, ahora vamos con el siguiente paso. Con la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FY menos 12.000 libras. Menos 16.000 libras que están aplicadas en B. Menos 12.000 libras que están aplicadas en C. Más 20.000 libras que están en la reacción G vertical. ¿Sí? Son iguales a 0. ¿Cuánto vale la fuerza FY? Serían 12.000 más 16.000 más 12.000 menos 20.000. ¿Cuánto nos da? Me imagino que les dará 20.000 libras también. Y en sentido positivo, ¿sí? Confirmemos si llegamos a este resultado. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, aquí, si yo quiero encontrar las reacciones en F y X, primero no lo puedo hacer o no puedo determinar ningún valor porque la sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, entonces tengo Fx menos Gx es igual a 0, por lo tanto son iguales, pero no sé qué valor tienen. Ahora, ¿qué puedo hacer? Si me voy nodo por nodo, digamos, en el nodo F tendría 3 incógnitas, ¿sí? En el nodo A también tendría 3 incógnitas. En el nodo D tendría 3 también. En el nodo B tendría 4 incógnitas. En el nodo E tendría 3. En el nodo C tendría 3 incógnitas también. Y en el nodo G tendría 3 incógnitas, ¿sí? O sea, queda demostrado que irme nodo por nodo no me va a solucionar ninguna incógnita, ¿sí? ¿Qué es lo que sugieren que hagamos? ¿O qué podemos hacer? Podemos utilizar el método de secciones, ¿sí? Ahora, para aplicar el método de secciones, el objetivo es que ustedes pasen llevando en su corte 3 incógnitas de por sí, ¿sí? O sea, se pasen llevando en un diagrama de cuerpo libre, les quede máximo 3 incógnitas. ¿Dónde podríamos hacer un corte? Lo podríamos hacer. Recuerden que los cortes pueden ser verticales, horizontales o como ustedes los quieran, ¿sí? Hay quienes los hacen Tal vez en D y en E, ahí horizontal. en D y en E, horizontal. ¿Cómo? Un poco. Ahorita solo voy a borrar estas longitudes. ¿Podrías repetir qué es lo que hay que encontrar? Me perdí. Las reacciones en G y en X. G y en F. En X. Muy bien, su compañero dice Pero que uno una pregunta, horizontal. ¿no se podría hacer sumatoria de momentos en el punto B? Para encontrar. Sumatoria de momentos en el punto B. Si hacemos sumatoria de momentos en el punto B, tanto G y F tendrían brazos, ¿sí? Entonces no lograríamos eliminar esa incógnita. ¿Y si cortamos la barra que va de F a A y F a D? ¿Cómo? Así. Sí. Ajá, sí. No sé si ayudaría. Bueno, lo que pasaría en ese caso, que tendríamos estas dos barras y siempre esta como incógnita. Y todas concurren en el mismo punto, que sería F. Ingeniero, ¿y se puede cortar en el punto B, como a la mitad? En el punto B, a la mitad exactamente. Tal vez un poco a la izquierda, ¿no? Muy bien, sí. Ese sería un buen punto. Digamos,
así. Sí, así. Muy bien. Entonces, ahí lo que podemos hacer, gracias por tu aporte, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos quedaría? La sumatoria de fuerzas en X que hicimos globales, no la perdamos y nos va a servir. Tendríamos aquí este punto. Y tendríamos la fuerza de AB. ¿Sí? Lo voy a dibujar un poco mejor. Tendríamos la fuerza de AB. Sí, disculpe. Lo voy a dibujar mejor. ¿Sí? Aquí, como dijo su compañero, nos quedaría algo así. Tendríamos la fuerza de AB, la fuerza de DB, ¿sí? La reacción GX y la reacción 20.000 libras. Perdón, ahí era F. Disculpe. FX, ¿sí? FX y la reacción 20.000 libras. ¿Sí? Estas fuerzas concurrirían en el punto B. ¿Sí? En el punto B lo vamos a colocar aquí solo de forma ilustrativa. ¿Y qué me falta? Me falta la fuerza puntual de 12.000 libras. ¿Sí? 12.000 libras. Entonces, vemos que en esta parte cabal tengo 3 incógnitas y lo puedo resolver. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Tal vez al primera vista no es como muy fácil ver dónde hay que cortar, sino que ustedes con más experiencia que tengan, se les va a facilitar más observar eso, ¿sí? O sea, esto es pura práctica. 5 pies, 9 pies, ¿sí? Y aquí yo tengo entre A y B serían 8 pies. Perdón, 16 pies, ¿sí? Ahora, ¿en qué punto puedo hacer momentos? ¿En qué punto puedo hacer momentos? Y me serviría. Bueno, el punto donde puedo hacer momentos sería el punto B, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en B. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Ya vimos que FAB y FDB, este es el punto A, B, D y F. Esas no generan momento, lo único que genera momento son 12.000 libras por su brazo, que son 16 pies, su signo positivo, tengo menos 20.000 libras por su brazo, que son 16 pies nuevamente, y tengo la fuerza, no, perdón, esta las coloqué al revés. Este sería positivo también, ¿va? ¿Sí? Y tengo, no, negativo. No, sí está bien. Negativo, y tengo la fuerza Fx por su brazo, que serían 9 y 5, o sea, serían 14 pies, y su signo positivo, y todo esto sería igual a 0. Despejo para Fx. ¿Y cuánto nos daría? Nos daría 20.000, pasa al otro lado con signo positivo, por 16 pies, menos 12.000 por 16 pies también, dividido entre 14 pies. ¿Ven? ¿Cuánto nos daría este resultado? Fx, ¿cuánto vale?
¿Sí? ¿Cuánto nos da? A mí me dio 9142.86. Muy bien, gracias. 9142.86. Ingeniero, a mí Muy me da bien. otro resultado. ¿Alguien le da otro resultado? ¿Cuánto sería? Son menos 36.571.43. Muy bien. ¿Alguien que nos podría confirmar? A mí me da el de 9142.86, el que le habían A dicho mí yo. igual. Muy A bien. mí igual. Entonces, tal vez tenemos un error en nuestra calculadora, solo corrijamos. Entonces da a la derecha como habíamos visto. Y como en la relación anterior vimos que Gx es igual a Fx, por lo tanto serían 9142.86 libras a la izquierda. ¿Sí? Porque son las únicas fuerzas horizontales, se tienen que anular. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre este problema? ¿Dudas, comentarios? Inge, ¿solo porque la fuerza DB no hacía torque sobre el punto B? ¿Solo me podría explicar eso? La dB, porque esa fuerza concurre en ese punto. Su línea de acción va dirigida hacia el punto B. Entonces, al ir en el mismo línea de acción, no tendría brazo. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Ingeniero, porque es que Sí, se quedó. ¿Cuál era tu duda? ¿No se escuchó? No, bueno. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Pasamos al siguiente tema. Inge, sí, disculpe. Ajá, decime. Porque es que la fuerza X es igual que la GX. La FX igual a la GX. Porque, digamos, como tenemos dos pines, ¿sí? Entonces, como no hay ninguna fuerza horizontal, pero entre los dos se tienen que anular. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas globales, vamos a llegar a la conclusión de que vale lo mismo. Ya, gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Así pasamos a otro ejemplo. ¿No? Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver esta siguiente parte, que es siempre dentro del método de armaduras, solo que este se le conoce como elementos de fuerza cero. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, ¿Sí decían? no sé si es posible que pueda regresar solo ya para verificar lo último. Solo permítame, le tomo un screen, por favor. Ya en la última parte. Ahorita va a ver. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Gracias, ingeniero. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, como les decía, muy bien, vamos a ver algo que se le conoce como elementos de fuerza cero. ¿Sí? Ahora, esto, ¿cómo los podemos identificar o cómo los podemos determinar? Estos son sin necesidad de hacer cálculos, ¿sí? Sin necesidad de hacer cálculos. O sea, son por pura inspección, ¿sí? Así, si yo tengo una armadura y al principio parece que no tengo un nodo por cual iniciar, puedo ver cuáles pueden ser elementos de fuerza cero y ahí ya se me van quitando las incógnitas, ¿sí? Entonces, pueden haber dos casos, ¿sí? El caso número 1, caso 1, cuando hay
dos barras en un nodo, coma, no hay reacción ni carga puntual, coma, ambas valen 0, ¿sí? Esa es la primera condición. Ambas van a valer 0, ¿sí? Ya si tengo 3, entonces ahí sí ya no puede ser que valgan 0. A no ser que, eso sería el caso número 2. El caso número 2, en el que tengo 3 barras en un nodo. En un nodo, ¿sí? Coma, 2 de ellas son colineales, ¿sí? O sea, tienen la misma línea de acción. Son colineales. Entonces, si 2 de ellas son colineales, coma, no hay fuerza ni reacción, no hay carga ni reacción, coma. La tercera automáticamente es, la tercera sería 0, ¿sí? La tercera valdría 0, ¿cómo? La tercera vale 0, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Para los que podamos identificarlos, ¿sí? Vamos a ver con unos ejemplos para que sea más fácil figurar. Y que solo me deja copiar. Sí, está bien. Copiar y me avisan cuando ya estemos listos. Muy bien, ¿estamos listos? Sin pena. Ya, gracias, Inge. Muy bien. Entonces voy a bajar un poco. Y vamos a ver, es la siguiente armadura, ¿sí? Entonces, veamos. Tenemos que identificar los puntos o los nodos donde haya, veamos en el caso 1, que se refiere a que hay 2 barras en el nodo, no hay reacción ni carga puntual. Entonces, ¿cuáles nodos tienen 2 barras, pero no hay carga puntual ni carga externa, ¿sí? Ahora no me interesa cuáles son las dimensiones, ni qué fuerzas son aplicadas, solo que qué valor, ni qué valor, pero que sí hay, así es relevante. Ahora, en el caso 1, ¿cuáles serían las barras? ¿Cuáles serían los nodos? ¿O cuáles barras? Por el caso 1, ¿cuáles serían? Veamos, en el nodo A tengo 2 barras, ¿sí? Y no tengo fuerza externa ni carga puntual ni reacción. Entonces automáticamente FAB, FAF son iguales a 0, ¿sí? Ese sería en el nodo A. Ahora, ¿cuál otro nodo podría ser válido para este caso 1? El nodo E. El nodo E, muy bien, ¿sí? En el nodo E tengo, este es el que ya habíamos analizado, este es otro. Entonces, en el nodo E, la fuerza ED y la fuerza EJ automáticamente van a valer 0, ¿sí? Sin necesidad de hacer cálculos,
ni nada por el estilo, yo ya sé que valen 0. Muy bien. ¿Dudas sobre por qué estas 4 barras valen 0? Ya me reduje el procedimiento a 4 incógnitas, ¿sí? Y entonces esto se puede utilizar en cualquier caso como para ahorrarnos procedimientos. Sí, digamos que estás en tu hoja de trabajo o en tu examen y puedes identificar un elemento que vale 0, solo colocas la barra B vale 0 porque y tal. O sea que en el procedimiento sí hay que ponerle así el ¿Cómo porqué o indicarlo? Sí. solo le ponemos que esas valen 0. Ajá, son elementos de fuerza 0. Gracias, Ingrid. Muy bien. Creo que no hay ningún otro nodo que tenga solo 2 barras. Vayámonos con el caso número 3. Caso número 2, perdón. Ahora, ¿dónde tengo yo o a qué me refiero con barras colineales? ¿Sí? Un ejemplo de una barra colineal con otra sería la barra BC y la barra CD, ¿sí? O sea, ellas tienen la misma línea de acción, ¿sí? Están en el mismo punto. Y entonces la tercer barra, o sea, la FCH, esa es la que va a valer 0, ¿sí? Este es como muy de observación. Ahora, ¿vemos algún nodo donde se repita este caso? Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir esa de FCH porque vale 0? Es que no entendí muy bien. Lo que pasa es que, digamos, la fuerza de la barra BC y la fuerza de la barra DC, ¿sí? Tienen, por así decirlo, la misma línea de acción, ¿sí? Concurren en el mismo punto y hay como, por así decirlo, 180 grados entre cada una de ellas, ¿sí? Ahora, la tercera barra, que sería la fuerza CH, ¿sí? Esa, al no formar parte, al no haber una carga externa o una reacción, automáticamente va a valer 0. Ya, ingeniero, entendí, gracias. Muy bien. ¿Cuál sería otro caso que podemos observar acá? Similar al caso 2. De la fuerza G a la fuerza, de la fuerza GL y la Muy fuerza bien. IN. Entonces tenemos, como dice su compañero, la fuerza KL es colineal con la fuerza LM, ¿sí? Entonces la tercera fuerza, FGL, sería igual a 0, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro de respecto al caso 2 podemos tener acá? El punto N. Muy bien, gracias. El punto N. Nosotros tenemos la fuerza NO es colineal con la fuerza NM, ¿sí? Entonces, son esas dos fuerzas colineales. La tercera, FNI, vale 0. Entonces, vieron que por simple aplicación de teoría, ya se redujo nuestro ejercicio en 6, bueno, serían 8, no, serían 7 incógnitas las que ya nos ahorramos de determinar, ¿sí? Muy bien, ¿dudas o comentarios? ¿Sí? O sea, puede haber el caso donde una barra me dé 0, pero no signifique que cumpla con estos dos casos anteriores, ¿sí? Sino que estos dos casos son los que más predominan. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Vemos otro caso que nos podría servir. Otro ejemplo, perdón. Sí, ingeniero. Muy bien, vamos a ver para ello la siguiente armadura. Ahora veamos, ¿sí? Del caso 1, en esta armadura que es del color azul, a simple vista pareciera que no tenemos ningún nodo con 2 barras, ¿sí? Entonces del caso 1 no podemos tener. Veamos, del caso 2
donde hay 3 barras, 2 colineales y la otra vale 0, ¿sí? ¿Cuál sería el primer nodo? De I a A, ¿no? De I hacia A. Veamos, pero ¿cuáles serían las barras colineales? Ahí tendríamos 1, 2, 3, 4 barras, 5 barras. Deberían de ser solo 3. Pero por ahí va una de las respuestas. De IH y J. De DIH. ¿Cuál? El nodo D. En el nodo I con H y J. H, I, J. No, aquí tenemos esta barra. No sería el de B, Inge. Sí, muy bien. Tenemos en el nodo B. Tenemos 2 barras que son colineales. En este caso, esta y esta. FBC y FBE. Por lo tanto, la tercera barra, BJ, vale 0. ¿Sí? En el punto D, ¿no? También. En el punto D, muy bien, ¿sí? Recuerden que en el G. hay 180 grados entre FDH y 180 grados entre Dije, pero ese no sería caso 2 todavía. Ah, sí, es que aquí, sí, solo hay 2 casos, va. Y aquí puse 3. Perdón, ingeniero. Tengo una duda. Ajá. ¿El caso de qué trata? El caso 2. No, caso 3 no existe. Yo me confundí. Quería hacer referencia al caso 2. Muy bien. Y siempre sobre el nodo D, como dijeron sus compañeros, la fuerza DI va a valer 0. ¿Sí? Ahora, ¿en cuál otro habría? En el punto E. En el nodo en E, muy bien. La fuerza AE y EJ son colineales. Entonces, la tercera barra, que sería la FEI, va a valer 0, ¿sí? Ingeniero. Sí, decime. Tengo una duda. Si yo fuera a construir, digamos, el puente ese que estamos viendo hoy ahorita, las Ajá. barras que tienen fuerza 0, o sea, por gusto las pondría, o sea, no tiene sentido ponerlas. ¿O sirven de algo? Fíjate que aunque valgan 0, cumplen el requisito para ser estables, ¿sí? O sea, que cumplan las condiciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, actualmente en esa carga P que está ahí, va a valer 0. Pero, ¿quién quita, digamos, que yo ponga de la nada, cambie la configuración de las cargas y coloque otra carga P acá? Entonces, ahí sí la fuerza BJ no valdría 0, ¿sí? O sea, todo depende en un entorno como cambiante. Sí, pues sí. No, ya lo entendí. Muy bien. Ahora, ¿cuál otro nodo podría yo determinar? Fuerza de F acá, ingeniero, y la de G acá. Muy bien. Las fuerzas F acá, ¿sí? La fuerza FJ y la fuerza FC son colineales. Y la fuerza de GC y la fuerza de GL, ¿sí? Por lo tanto, F de JK, F de FJK, no, perdón, F de F acá, perdón, es igual a 0 y la fuerza de GK vale 0, ¿sí? Entonces ya sé que ya valen 0, ya puedo analizar, irme nodo por nodo, ya con los que valen 0 ya no tendría como que el mayor problema. ¿Alguna duda o comentario? Esto siempre se cumple por ley, ¿sí? No importa que, no significa que la tercera barra tiene que formar 90 grados, ¿sí? Sino que puede tener el ángulo que quiera, pero va a valer 0. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Vamos a ver una última.
¿Qué sería esta? La siguiente armadura. Veamos, aquí yo veo que tengo las siguientes barras, ¿sí? En el nodo C tengo la fuerza CA. Ingeniero, perdón. ¿Sí, dígame? En el caso 1 son barras que, o sea, forman un ángulo de 45 grados o 90 grados, perdón. No necesariamente, solo que pueden tener cualquier ángulo entre ellas, pero que sean solo dos y que no haya ninguna carga puntual o reacción. Gracias. Muy bien. Entonces, del caso 2 en esta armadura, caso 2, tengo las cargas puntuales y demás, ahorita no me interesaría mucho. En el caso 2, la fuerza FCA es colineal con FCF, por lo tanto la fuerza perdón, vale 0. Y veo que aquí, digamos, tal vez no tengo un ángulo de 90 grados, sino que es diferente. Pero tengo dos fuerzas que sí mantienen los 180 grados entre ellas, la FDF y la FDB. Por lo tanto, la fuerza dB es igual a 0. ¿Sí? En el caso número 2. ¿Sí? Caso 1 no tengo en este problema. Y eso no sería fuerza DG. DG, ¿dónde? DG Ah, sería sí, la perdón. que sería 0. DG, perdón. Inge, pero no podría ser el DG, pues, porque como se está aplicando una fuerza ahí, ¿no? ¿Dónde? La DG sería. ¿Qué manda? ¿Cuál era tu pregunta? No escuché bien. De que sí se podría que en DG fuera cero, porque como se está dando una fuerza en el de 10 kilonewtons, pues no sé si afectaría algo ahí. Ah, es que no sería por el nodo G que vale 0, sino porque se encuentra en el nodo D. Sí, ya vi, gracias. Muy bien. ¿Alguien Ingeniero, tiene...? Sí, decime. en S no hay una fuerza de 10 kilonewtons. En S. O sea, Ah, las sí. fuerzas que están arriba de E no importan. No, solo es en el nodo que estamos viendo, ¿sí? En este caso, el nodo que nos interesaba era el nodo C y el nodo D. Inge, yo me confundí un poco ahí con eso. Ajá, Digamos, decime. si trabajamos en el nodo G, la barra GD sí nos daría una fuerza. Si En el trabajamos en el nodo, nodo G. pues en el nodo G tendrías que hacer equilibrio de fuerzas. Pero lo que pasa es que en el nodo G tenés tres incógnitas al principio. Ujú. Entonces no Sí, podrías saber si vale 0 a simple vista o haciendo cálculos. sí, pues. Ya. Ok, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? No, muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? Ya vamos a dejar de un lado las armaduras, ¿sí? Ahora vamos a pasar al tema de armazones, ¿sí? Para ello vamos a resolver este siguiente ejercicio, ¿sí? En el que tenemos una armazón, ¿sí? Para ello vamos a caer en cuenta cuál es la definición de armazón, que es el conjunto de barras unidas por una articulación.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una armazón y una armadura? Que en la armadura puede resistir, o las barras son elementos de 6 fuerzas. Seis fuerzas, ¿sí? O sea, tengo cargas puntuales en cualquier punto, ¿sí? A mitad de la barra, no solo en el nodo, ¿sí? Puedo tener cargas distribuidas y al igual puedo tener momentos pares puntuales, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el ejemplo, sí? Sobre lo que vamos a hacer ahora. ¿Alguien tiene duda? Tenemos dos barras, una barra AB, una barra BC, ¿sí? La barra BC tiene un peso de 540 libras y la barra AB tiene un peso de 300 libras, ¿sí? Cada uno de los pesos se aplican a la mitad de la barra, o sea, si esta barra mide 6 pies, se aplica a 3 pies y esta barra se aplica a 4.5 pies, ¿sí? ¿Sí? Ahora veamos, ¿qué es la observación que también tenemos acá? Yo aquí tengo también una reacción a Y, una reacción a X, ¿sí? Tengo una reacción CY y una reacción C en X, ¿sí? O sea, tengo 4 reacciones. Si yo hago sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos, no voy a llegar a ningún lado porque tengo 4 incógnitas, ¿sí? O si hago sumatoria de momentos en A, tanto CY como CX generan momento, ¿sí? Entonces, mis 3 ecuaciones globalmente no son válidas. Lo que tengo que hacer es separar el elemento, ¿sí? ¿Y en qué punto lo voy a separar? En el punto donde yo tenga una articulación, ¿sí? O sea, en el punto B. Una articulación, ¿sí? Entonces, como yo lo voy a separar, o como también se dice desacoplar, ¿sí? Me quedaría lo siguiente, ¿sí? Me quedaría la reacción a Y, la reacción a X, el peso de 300 libras, ¿sí? El ángulo de 50 grados, ¿sí? Para que tengamos una referencia. Tendría la viga horizontal, tendría acá el peso de 540 libras, tendría la reacción CY y la reacción CX, ¿sí? Ahora, como en el punto que yo decidí separar el elemento es una articulación, entonces significa que ahí puede haber una rotación. Hay rotación. Pero el momento en ese punto va a valer 0, ¿sí? Entonces me puedo cabal auxiliar de esa parte, ¿sí? Entonces yo en el punto B voy a tener siempre las articulaciones restringen en las dos direcciones, ¿sí? En B y en Y, en X y Y. Y por acción-reacción yo voy a tener BY y BX, ¿sí? Por acción-reacción, igual magnitud, solo que dirección contraria, ¿sí? Y entonces ahí yo ya tendría dos cuerpos rígidos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo analizar diagramas de cuerpo libre por diferente, o sea, el diagrama de cuerpo libre 1, después irme al diagrama de cuerpo libre 2 para encontrar las reacciones externas, o sea, las de AY y CY,
y las reacciones internas BY y BX. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre cómo es el planteamiento? ¿Cómo se realiza el ejercicio? ¿O qué es lo que tienen que hacer? Siempre que tengan este tipo de ejercicios y tengan una armazón, lo tienen que separar en el punto donde hay una articulación y colocar fuerzas en X o fuerzas en Y. Y fuerzas en Y, perdón. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Ingeniero, si hubieran más articulaciones, tendríamos que separar el armazón en más diagramas de cuerpo libre, ¿no? Sí, digamos que tuvieras dos articulaciones, te funcionaría separarlo en 3 diagramas de cuerpo libre. Todo lo que sea necesario. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? A este tipo de articulaciones también ustedes pueden ver en su libro, o hay ciertos libros que también le ponen ese momento, ese nombre, que es alivio de momento, ¿sí? ¿Qué es un alivio? Que en ese punto no habría, ¿sí? No habría momento. Corta el momento, por así decirlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar las reacciones AX a Y, CX, CY y las reacciones internas? ¿Cómo le puedo hacer? Puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X en cada uno, ¿sí? O sea, globalmente puedo aplicar 3 ecuaciones y por diagrama de cuerpo libre puedo aplicar también 3 ecuaciones. Es como que la gran diferencia entre las armaduras, ¿sí? En el otro lo separo en nodos, aquí lo separo en figuras, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál diagrama de cuerpo libre me convendría iniciar? ¿Cuál diagrama de cuerpo libre me convendría iniciar? ¿El que está de AB o en el que está de BC? Sí, no hay un orden como establecido, sino me conviene en el que tal vez por las configuraciones o las distancias podría anular más fuerzas. Bien, lo que vamos a hacer es sumatoria. Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre en BC, ¿sí? Vamos a analizar la viga BC. Viga BC, ¿sí? Para ello, veamos las reacciones que tengo, ¿sí? Se mantiene totalmente horizontal, CY, CX. Tengo BY para abajo y CY, BX a la izquierda. ¿Sí? Tengo 540 libras y tengo 4.5 pies y 4.5 pies. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo en este caso? Primero hacer sumatoria de momentos en B para encontrar CY. ¿Sí? Sumatoria de momentos en B son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener CY por su brazo 9 pies menos 540 libras por su brazo, que son 4.5 pies, es igual a 0. Por lo tanto, CY me daría igual a 540 libras por 4.5 dividido entre 9 pies. ¿Sí? ¿Cuánto me da la reacción CY? 270. Muy bien, gracias. 270 libras. ¿Sí? Entonces ya encontré una reacción. Ahora me puedo ir a la sumatoria, me dio positivo, va hacia arriba. ¿Sí? Puedo irme a la sumatoria de fuerzas en Y.
son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo BY negativo más 270 libras menos 540 libras es igual a 0. Por lo tanto, BY me queda menos 540, perdón, menos 270 libras. Solo que BY no va en la dirección que coloqué, sino en dirección contraria. ¿Sí? Iría hacia arriba en el diagrama de cuerpo libre BC. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre las primeras dos reacciones? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ingeniero, entonces BY no iría para abajo. No, BY iría hacia arriba porque nos queda negativo. Muy bien, entonces CX y BX no las puedo determinar, pero ya determiné BY y BX. Entonces me voy a trasladar al otro diagrama de cuerpo libre, que sería la columna en AB, ¿sí? Columna AB, ¿sí? Entonces, en AB tengo lo siguiente. Tengo B en X, ¿sí? Que no lo conozco. Tengo AY, que tampoco lo conozco. Y tengo AX, que no lo conozco. Tengo las 300 libras, que son el peso. Y los 50 grados, ¿sí? Y tengo que cada longitud, 50 grados, perdón. 50 grados. Y tengo que aquí tengo 3 pies. Y aquí tengo 3 pies. Muy bien, ahora lo importante. Como BY me queda en el lado hacia arriba, en la viga BC, cuando yo lo traslado al otro diagrama de cuerpo libre, lo tengo que colocar con dirección opuesta, ¿sí? ¿Sí? Entonces BY iría hacia abajo, ¿sí? Si en el otro lado me quedo hacia arriba, en el contrario lo coloco positivo, ¿sí? En signo contrario, ¿sí? O sea, hacia abajo. Eso es por eso lo de acción-reacción, ¿sí? Dos fuerzas de igual magnitud, solo que en dirección contraria. Muy bien. Ahora, ya que tengo esta, 270 libras, tendría solo 3 incógnitas. ¿Qué puedo hacer para encontrar las demás reacciones? ¿Qué puedo hacer para encontrar las demás reacciones? Sumatoria de fuerzas en lleno. Sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien, podría ser sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY menos 300 libras menos 270 libras es igual a 0. Por lo tanto, AY es igual a 570 libras en el lado positivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo encontrar? ¿O qué otra ecuación puedo utilizar? ¿O cuál? Puedo hacer también sumatoria de momentos en A para encontrar cuánto vale Bx y posteriormente encontrar las distancias, ¿sí? Veamos, esta distancia que yo tengo acá sería 6 por el coseno de 50, la distancia horizontal,
Y la distancia vertical sería 6 por el seno de 50, ¿sí? ¿Cuánto me dan cada uno de ellos? Ingeniero, solo, disculpe, creo que en B y E puso la flechita hacia arriba y creo que es para abajo. No. En BY, sí, lo que pasa es que en la viga BC, BY nos dio hacia arriba. Y cuando ya la trasladamos al otro elemento, le colocamos el signo opuesto. Ah, ok, gracias, disculpe. Muy bien. ¿Cuánto nos da 6 por el seno de 50 y 6 por el coseno de 50? El de coseno me dio 3.86. Muy bien, gracias. 3.86. Y seno 4.59. No sé si lo aproximamos a 5. 4.59. Ajá. Muy bien. Pies, ¿sí? Entonces yo ya puedo hacer sumatoria de momentos en A para encontrar Bx. Sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo Bx por su brazo, que son 4.59 pies, ¿sí? Negativo, menos 270 libras por su brazo, que son 3.86 pies, menos 300 libras por su brazo, que son 3.86 pies dividido entre 2. ¿Sí? Porque es a la mitad. ¿Sí? Y todo esto sería igual a 0. ¿Cuánto vale B en X? B en X pasaría al otro lado con signo positivo. Y me quedaría 270 libras por 3.86 negativo. Menos 300 libras por 3.86 dividido 2. Y todo esto dividido entre 4.59. ¿Sí? ¿Cuánto nos da Bx? ¿Cuánto nos da Bx? A mí me dio negativo 353.20. Muy bien, menos 353.20. .20 libras, lo que significaría que son 353.20 libras a la izquierda. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas o comentarios? ¿Sí? Ingeniero, disculpe, solo para confirmar, ¿por qué me dijo que BY era positivo, va hacia arriba? ¿Por qué me ha mencionado? Porque en la sumatoria de fuerzas de la viga de Sen nos dio que va hacia arriba. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, entonces ya que yo tengo Bx, puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo AX positivo menos 353.20 libras. Por lo tanto, igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 353.20 libras. ¿Sí? A la derecha. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Entonces yo cuando traslade para la viga CB, viga
BC. Voy a trasladar la fuerza de BC, la fuerza BX con signo contrario, ¿sí? Aquí tengo 270 libras, 540 libras, 270 libras. Y como aquí me dio a la izquierda, en el otro lado lo coloco a la derecha, 353.20. Y como no tengo ninguna otra fuerza horizontal, esta se tiene que anular con 353.20. Bueno, muy bien. ¿Dudas o comentarios? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Así pasamos al siguiente ejemplo. Y no sé si nos dan un tiempecito para terminar de copiar, porfa. Sí, está bien. Voy a subir un poco para que les quede mejor. Ahí está. Ingeniero, una pregunta. Si se estuviera aplicando una fuerza en la articulación, al separar los diagramas, ¿la fuerza también cambiaría de dirección o esa seguiría normal? No, digamos, si hay una fuerza en la articulación, habría que analizar como el nodo y colocar esa fuerza, ¿sí? Porque no corresponde a ninguno de los otros dos diagramas, sino que es aplicada en el nodo. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? ¿Estamos todo claro? ¿Todo bien? Todo claro por el momento, ingeniero. Sí, por el momento todo bien. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a este último ejemplo. Este es más sencillo. Y con eso terminamos por hoy y nos veríamos el jueves, ¿sí? Entonces tenemos esta viga, ¿sí? Tenemos una viga con 2.4K pies aplicados, ¿sí? Tenemos la reacción AY, y las reacciones CY, como este es un apoyo fijo, CY, y el momento MC, ¿sí? Y la fuerza CX, ¿sí? Y en el punto B, ahí el dibujo nos dice que tenemos una articulación. Hinge es traducción de articulación o bisagra, ¿sí? Entonces veamos esta parte. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X globales, voy a llegar a la conclusión que Cx vale 0, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer ahora es separar los elementos. Me quedarían 30 pies, ¿sí? La carga distribuida, que serían 2.4K por pie. Tengo la reacción AY. Y tendría yo las fuerzas BY y la fuerza BX. Y del otro lado yo tendría también BX. Tendría opuesto BY. Y la carga distribuida que solo actuaría en 10 pies, ¿sí? Tendría también el momento en C. Y la reacción CY. ¿Sí? Y la carga distribuida acá. Entonces, como no tengo ninguna fuerza horizontal en ningún lado, Bx de aquí y Bx de aquí van a valer 0, ¿sí? No tengo ninguna fuerza horizontal, entonces de por sí valen 0 ya. Entonces, para encontrar las reacciones, si desean, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, en momentos en A,
son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo BY por su brazo, que son 30 pies, menos 2.4K por pie. Lo voy a multiplicar por la base que está actuando para volverlo una carga puntual. Y se concentra a la mitad de la base, o sea, 15 pies. Es igual a 0. Por lo tanto, yo veo que BY 30 se simplifica con 30. Y me queda BY es igual a 2.4K por 15. ¿Cuánto nos daría la fuerza BY? Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿De sí. dónde salió el 15? 15 porque la fuerza resultante, que es esta que tenemos acá, se concentra a la mitad de la base. Oh, ya, gracias. Muy bien, ¿cuánto nos da BY? 36. Muy bien, nos da 36. 36K hacia arriba. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y, también vamos a llegar a la conclusión. Sí, solo les voy a robar unos minutos para que terminemos este ejercicio y después nos podemos retirar. Sí. Tengo AY más 36K menos 2.4K por pie por 30 pies. ¿Sí? Igual a 0. ¿Cuánto vale AY? Igual 36. Muy bien, 36K positivo. Ahora, cuando yo traslade BY al otro lado, si aquí me quedó hacia arriba, en el otro lado me debería quedar hacia abajo. O sea, es igual a 36K hacia abajo. Si yo quiero determinar el momento en C, voy a hacer sumatoria de momentos en C, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo menos MC menos 2.4K por pie. Perdón, sería más 2.4K por pie por 10 pies por 5 pies, ¿sí? Más 36K por 10, ¿sí? ¿Cuánto nos da el momento en C? ¿Sí? Pasa al otro lado con signo positivo. ¿Y cuánto nos daría? Y también podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Me quedaría CY menos 36K menos 2.4K por 10. KP por 10 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto me da MC y CY? El momento, como me da positivo, va en la dirección que asumimos, o sea, anti horario. ¿Sí? ¿Cuánto me dan cada uno de ellos? Bien, el momento en C, 480K por pie. K pie. ¿Sí? Esa sería mi respuesta de acá. Y la fuerza vertical en Y sería en 60K hacia arriba. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todos llegamos a esa respuesta? Sí, que todo claro por el momento. Muy bien. Entonces, gracias por su tiempo. Nos vemos el jueves, siempre con estos temas para continuar. Y les recuerdo la hoja de trabajo, la pueden realizar y nuestro examen corto del sábado. Muy bien. Gracias y feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos. Gracias, ingeniero, buen día. Buen día.
Feliz tarde. Yo lo quería molestar con uno de los problemas del parcial.